dije que íbamos a hablar del tema ambiental, ¿no? Lo que vimos en los últimos tiempos, lo que estamos viendo en los últimos tiempos en toda nuestra provincia, en toda nuestra zona, podemos decir, provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, con el clima, es realmente terrible. Está Carlos Manesi, que es ambientalista y que ha venido para hablar un poco con nosotros justamente de esto. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Para hablar de estos temas, ¿no? De estos temas que, a ver, en algún momento fueron vistos como temas de algunos fundamentalistas que venían con el tema ambiental a meterse en el tema económico y a molestar. Bueno, la realidad y al final nos terminan por dar la razón, un poco sí. por dar la razón. Se ha mirado mucho para el costado, ¿no? Se ha mirado mucho para el costado, ha sido lamentable porque, bueno, se está sufriendo en este momento. Digo, que la mitad de la provincia esté con problemas hídricos no es menor, es un dato importante de la realidad, fundamentalmente cuando esta provincia produce un montón de cosas en esas tierras, ¿no? Que hoy están bajo agua. Terrible. Ahora, Manesi, justamente, no son tierras improductivas, son una de las mejores tierras del mundo, del país, del mundo. ¿El hombre ha tenido que ver con estas cuestiones que están pasando o son cuestiones, como dicen muchos, cíclicas, que cada tanto se dan? No. La forma en que se está produciendo agricultura hoy en la Argentina y en nuestra provincia inevitablemente iba a llevar a un colapso de la situación. Y a esto hay que agregarle el tema del cambio climático. El cambio climático, que también es producto de la mano del hombre, es el que nos está poniendo frente a una situación muy compleja. O sea, ¿el cambio climático es real, es tan profundo o es un verso? No, es real. Antes llovía 200 milímetros en 3 o 4 días, ahora llueven 200 milímetros en 2 horas. El cambio climático lo que está haciendo es poner en evidencia, ¿no?, esta situación de crisis que estamos sufriendo con el modelo de producción agrario. Ahora, pero el cambio climático debe tener varios factores, me imagino que no es consecuencia solamente de la agricultura o solamente de los aerosoles. Es de la mano del hombre, claro. Es la producción industrial, la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, yo creo que eso está más o menos claro hoy. ¿Qué es el efecto invernadero por gases? Y los gases que van para arriba y se quedan allá y no dejan que pase el sol y bueno, y ahí se produce toda una situación en que el clima sufre cambios. Ahora, Manesi, a ver, muchas veces... es muy complicado. No, por supuesto que es complicado, pero muchas veces dicen, a ver, no usemos desodorantes en aerosol porque produce gases, no usemos insecticidas en aerosol. ¿Tan así es? Sí, es así. De hecho, los aerosoles están siendo prácticamente dejados de lado por la industria, no se está utilizando, o cada vez se lo utiliza mucho menos. Pero yo digo, el cambio climático vino de alguna manera, a poner en evidencia lo que el hombre había hecho sobre la tierra con un modelo de agricultura basada en químicos, en fertilizantes, en desmonte. Lo que está, mire, el otro día estábamos leyendo estamos viendo un informe del INTA de Marco Juárez, que decía de que... Provincia de Córdoba, un INTA importante dentro de la estructura del instituto, ¿no? El de Marco Juárez, que decía que un monte nativo absorbe 200 milímetros por hora de agua, de lluvia. Una pastura natural, una pastura para alimentar los animales, absorbe 100 milímetros por hora de lluvia. Un campo de soja absorbe 30 milímetros por hora. Ahí está el tema. O sea, si a eso le agregás los canales clandestinos, le agregás la plastificación que tiene en este momento el suelo, porque se plastifica, es como que el otro día veía un informe también de unos técnicos que decía que cuando llovía fuerte parecía que el agua rebotaba sobre un vidrio, porque esa es la realidad de cómo están nuestras tierras, ¿no? Ahora, nuestros suelos. Pero, digamos, inevitablemente tiene que pasar lo que está pasando. Pero al margen de eso, Carlos, al margen de la cuestión del agua nada más, ¿hay una posibilidad de que estos campos que hoy son productivos, que son las mejores tierras del mundo, sean improductivas en un futuro no muy lejano?
Y estamos en una situación muy compleja en ese sentido. Hay muchos alertas por parte de las instituciones que trabajan en el tema del suelo, ¿no? Con respecto a eso. Estamos llegando a un punto donde el retorno va a ser muy costoso después de haber sufrido semejantes inundaciones, por ejemplo, ¿no? Los campos nuestros, semejantes inundaciones, de haber sido trabajado durante 20 años con el sistema de siembra directa y soja sobre soja, sobre soja sobre soja, inevitablemente esas tierras van a colapsar y están cerca de ese Ahora, tema. provincia de Entre Ríos fundamentalmente, lo que es la parte de Santiago del Estero, ya pasando al norte de la provincia de Santa Fe, el desmonte ha sido muy grande y sigue siendo, aunque dicen que está, entre comillas, prohibido. ¿Cuánto tiene que ver la corrupción de funcionarios para que esto suceda? Y muchísimo. Nosotros somos muy críticos con respecto a la actitud del Estado, el no controlar, el no hacer cumplir las leyes. Nosotros tenemos leyes que de alguna manera nos estarían amparando ante esas situaciones, pero no se están cumpliendo. En Córdoba hay una movida muy grande por parte de las organizaciones y los movimientos sociales porque quieren cambiar la ley de bosque en detrimento de lo que está. A Córdoba le queda el 5% nada más de monte nativo en este momento. Y la ley que están discutiendo... ¿Y acá en Entre Ríos? Y acá en Santa Fe... nosotros... Entre Ríos le digo que también es muy grave. Digo, en Entre Ríos se sabe algo, digo, ¿cuánto le puede quedar? ¿Qué es lo que no pasa tenemos allí? ese dato. Por otro lado, está bueno eso, porque no hay estadísticas y el Estado no está produciendo estadísticas con respecto a estos temas porque me parece que el objetivo es de que se invisibilice esta situación. Además hay otra cuestión, digo que la gente, algunos lo saben, otros tal vez no lo sepan, pero claro, una hectárea de monte puede costar $400, $600. Cuando ese campo pasa a ser productivo y en muchos casos pasa a ser útil para la soja, puede valer 10, 15 mil y 20 mil dólares. Sí, sí. Digamos, hay un sector que se está quedando, se está haciendo multimillonario, pero en detrimento de todo esto que está pasando. De todo lo que está pasando, que en definitiva somos todos nosotros. Porque ahora están pidiendo subsidios, por ejemplo, ¿no? Por el tema de las inundaciones. Esto hay que decirlo y hay que hablarlo. Los productores están pidiendo que el Estado los subsidie, que el Estado les salga en ayuda, etcétera, etcétera. El Estado somos nosotros. Sí. Y yo tengo que ir a subsidiar en este momento a productores que han hecho un desastre ambiental, han producido un desastre ambiental y han producido un desastre social, ¿no? Y ahora yo los tengo que salir a subsidiar. Obviamente hay que discutirlo ese tema. Obviamente, Mañese, que ahí debe haber agricultores o productores que van por lo de la ley y productores que han infringido la ley. Usted dice que un sector de los subsidios va para delincuentes. Evidentemente. Pero hay grupos, yo digo, sabiendo, porque se sabe, o sea, hoy nadie puede negar de que se sabe los efectos que ha tenido esta forma de producción sobre las tierras y sobre los campos nuestros. Y aquellos que siguen insistiendo de soja sobre soja, sin rotar, sin hacer todas las cosas que tienen que hacer para que no suceda lo que está sucediendo, y yo lo estoy poniendo prácticamente ya a un nivel de delito, porque se sabe que va a ocurrir lo que está ocurriendo. Mañese, usted sabe que nosotros decimos vulgarmente en el interior el gringo del campo. ¿Usted cree que alguna ley va a hacer que ese gringo del campo deje de producir y ganes menos? Digamos, hay una, no sé si decir, voracidad por el dinero. ¿Usted cree que alguien va a parar eso? No, yo creo que tiene que haber una muy fuerte presencia del Estado, que hasta ahora no lo vemos, que eso suceda. Creo que hay que debatir muy fuertemente con todas las organizaciones y con todos los vecinos estos temas. Nadie está en contra de que se produzca, nadie está en contra de la soja. Lo que nosotros decimos es de que no se puede seguir en la forma en que lo estamos haciendo, usando 400 millones de litros de veneno por año en las zonas donde se produce el monocultivo de soja. Están enfermándose nuestros vecinos en forma masiva. Además del agua y todo. El agua y el tema de la inundación, o sea, es muy fuerte. ¿El cáncer tiene que ver con todo esto que está pasando con el medio ambiente? Digamos, el tema de lo que se usa, los productos que se usan en el campo, digo, porque se ve mucho más casos de cáncer ahora con el avance de la medicina que antes. No, claro, ya
Mire, la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva 28 campamentos sanitarios realizados en el interior de la provincia, chequeando y monitoreando qué es lo que está pasando con la salud de los vecinos. Y ellos nos están dando las alertas. O sea, no es Carlos Manesi ni usted que nos estamos diciendo, son los médicos de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario que nos dicen, en los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, cuando la media tendría que ser 200 enfermos, tenemos 400 o 500. En pueblos como María Juana, donde de acuerdo a la media nacional tendría que haber 30, 35 enfermos, tenemos 90. Y eso está relacionado directamente a cuestiones ambientales. Las cuestiones ambientales son los impactos de la contaminación por agrotóxicos. Manesi, para terminar, ¿esto que está pasando es irreversible? Mire, estamos en una situación muy compleja, no va a ser fácil retrotraer todo esto. Los impactos en la salud se van a seguir sintiendo, pero nosotros lo que decimos es que tenemos que comenzar a pensar en serio en dar un paso para salir de esta manera de producción, ¿no? Pero tiene que ser urgente, porque es hoy, no es mañana, es hoy y el ayer. Porque los enfermos los tenemos hoy, y hoy está sucediendo lo que usted me decía. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes Muchísimas por la invitación. Tema para seguir debatiendo, ¿no? Este tema ambiental. Muchos se preguntan por qué se pierden tantas tierras, por qué nos inundamos, por qué nos morimos, por qué nos enfermamos. Bueno, acá, hoy, escuchamos algunas de las respuestas. Seguimos. Y otras pueden ser lo que está pasando en el sur de la provincia. ¿Por qué nos inundamos? Decías vos, Marcelo, Laguna La Picasa, no es la primera vez que nos ocupamos de este tema. Vamos otra vez con una nota acerca de esto, porque después de muchos reclamos, obviamente la laguna desbordó y cortó la ruta nacional número 7. En mis espaldas, el asfalto de la ruta nacional 7 quedó totalmente cubierto por el desborde de la Picasa. Las grandes precipitaciones y las faltas de obras provocaron este final anunciado. Hace mucho tiempo que venimos anunciando que si no se hacían las obras que estábamos proponiendo, lamentablemente esta situación llegaba y nos hubiera gustado equivocarnos, pero el tiempo nos terminó dando la razón. Seguimos estando a tiempo a lo mejor de salvar la ruta, siempre y cuando se haga la obra de derivación, que hace 2 días atrás parecía que estaba autorizada, pero una noticia que apareció hoy en algún medio de la provincia de Buenos Aires anunciando que Vialidad Nacional hablaba de levantar 1 metro la ruta, nos da la impresión que son 2 noticias como que chocan una con la otra. ¿El agua sigue ingresando? El agua sigue ingresando, sigue el ingreso de Córdoba en el orden de los 20 metros cúbicos por segundo. La semana pasada estaban entrando 80 metros cúbicos por segundo a la laguna y esta semana está en el orden de los 60 metros cúbicos por segundo. Esto produce un crecimiento de 1 centímetro diario por lo menos. Y si a esto le sumamos los 60 milímetros que llovieron hoy, te das cuenta que la ruta hoy debe estar con entre 20 y 25 centímetros de agua sobre la cinta asfáltica. Un principio de solución es este canal derivador que le estamos proponiendo a la provincia de Buenos Aires, y repito, esto parece un loro, ¿no? Pero esto está ya aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y por el Instituto Nacional del Agua. Santa Fe está decidida a avanzar con la obra, lo que no quiere decir que vamos a terminar la obra y vamos a largar el agua, no. Vamos a ir avanzando con la obra para ganar tiempo, y en el medio pensamos que va a privar el sentido común de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y nos van a permitir comenzar a sacar el agua. Este es el principio de una solución. Hasta ahora había un funcionario en la provincia de Buenos Aires que era el que se oponía a todas estas medidas. Yo ya se los nombré a ustedes, el señor Rastelli de apellido,
La semana pasada, Rodrigo Silvosa, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, y Leonardo Sarquís, que es el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia, nos dijeron un poco como que de este funcionario nos olvidáramos, que de acá para adelante cuando hablábamos tratáramos de hablar con ellos, porque estaría tomada la decisión de autorizarnos. En este momento, entre Santa Fe y Buenos Aires, la laguna debe estar ocupando en el orden de las 50.000 hectáreas. Pero si contamos hectáreas afectadas, todos los campos que están alrededor de la laguna que no se pueden trabajar por el nivel en que están las napas, y debemos hablar de 70.000 a 80.000 hectáreas como mínimo. Bueno, después que hicimos esta nota, trascendió la información que la provincia de Buenos Aires finalmente aceptaría la propuesta de Santa Fe de desviar el cauce del agua justamente hacia aquella provincia. Obviamente esto se haría, como decían recién en la nota, en forma gradual, no es para inundar la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que habría un acuerdo ahora por esta aprobación de Buenos Aires. También salió a hablar el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, diciendo que el Estado nacional, porque es el Estado federal, debe intervenir para poner el acuerdo entre Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. El Estado nacional debe de alguna manera regular las obras que hay que hacer, porque si no, Córdoba tira el agua hacia Santa Fe, hay un declive natural, Santa Fe la va a tirar hacia Buenos Aires, pero ese agua finalmente tiene que drenar. Por eso, Gabriela, lo que veíamos recién, este desastre de 50.000, 50.000 hectáreas, 50.000 hectáreas que están bajo el agua. No es una cuestión menor. Y vamos a decir también que son hectáreas, esas 50.000, que hasta no hace muchos años atrás eran totalmente productivas, que después pasaron a sembrar pejerrey para que la gente de ahí pueda vivir, y hoy otra vez ocupan esas 50.000 hectáreas. Claro. Así que es casi un tema insalvable. A lo mejor con esta buena noticia, lo de la provincia de Buenos Aires, de una solución gradual, obviamente, pero es lo que se venía pidiendo hace tantos años. ¿Hubo alguna repercusión después de lo que dijo Fabián Palo Oliver aquí en el programa con el tema del puente Santa Fe-Santo Tomé? Sí, después te cuento en el próximo bloque, pero te adelanto que los santotomecinos estamos muy enojados con esta situación. ¿Ah, vos también estás enojada? Sí, yo también estoy enojada. Porque yo tengo que cruzar el puente para venir y... Bueno, es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Bueno, como decía Palo Oliver el fin de semana pasado. Vamos a la pausa rápidamente, ¿te parece, Carlitos Menotti? Pausa, ya volvemos.